Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de lecciones estamos estudiando el Evangelio de Lucas y en esta lección vamos a continuar con el capítulo 6 enfocándonos en los versos 36 al 42, donde veremos la enseñanza de Jesús, el juzgar a los demás. Como podemos ver, vamos a comenzar en el verso 36, donde dice la palabra de la siguiente manera, y luego haremos algunos comentarios como siempre hacemos. Dice el Señor: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Bueno, aquí es donde estamos comenzando nuestra lección y en este verso 36, ¿verdad? Podemos ver que pues lógicamente sigue al 35. Y como vimos en la última lección donde el Señor estaba enseñando acerca de cómo debe ser el comportamiento de los cristianos, de los miembros del reino de Dios hacia los demás, esta sección continúa con lo mismo, solo que el Señor aquí va a ampliar un poco más lo que ha estado diciendo. Entonces, el verso 36 es una buena transición, ¿verdad? Viendo que une la sección que vimos antes con la que estamos viendo hoy. Y es aquí, pues, donde este verso comienza diciendo que debemos ser misericordiosos, ¿verdad? Este es el primer mandamiento, podemos decir, que veremos en esta sección. Jesús dice, debemos ser misericordiosos, lo cual la frase ser misericordiosos puede ser traducida también como tener compasión. Esta idea, pues, de tener compasión o de ser misericordioso se ve varias veces en el Nuevo Testamento, en las escrituras del apóstol Pablo, juntamente con otros textos. Por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 1. También se ve en 2 de Corintios capítulo 1, verso 3. Como también Filipenses capítulo 2, verso 1. Y la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 12. Estos son solo unos ejemplos de donde vemos la misma idea de tener compasión sobre personas o tener misericordia sobre ellos. Lo que estamos viendo pues aquí es que tener misericordia sobre otras personas demuestra una disposición positiva, ¿verdad? Podemos decir, hacia otras personas. Se presenta aquí como una característica buena que debemos nosotros los cristianos poseer en nuestro tratamiento de otras personas, como estamos diciendo. Vemos que otra vez el motivo de esto es ser como nuestro Padre. Dios es misericordioso, dice el Señor, con todos, así también nosotros, los hijos de Dios, debemos ser misericordiosos también. Se trata de imitar a nuestro Dios, en nuestro propio carácter, ¿verdad? Ahora, el verso 37 dice, ¿verdad?, de dos palabras, o usa dos palabras, mejor dicho, juzgar y condenar. Y claro, estas son presentadas de una forma negativa, es decir, una forma de comportarse los cristianos que no debemos tener. Es la otra, el otro lado, vamos a decir, de la forma positiva que acaba de mencionar, de tener misericordia. Así como podemos ver que a veces se presentan de una forma positiva el comportamiento del cristiano, que debemos imitar, vemos que también a veces se presenta de una forma negativa para expresar el tipo de comportamiento que debemos dejar atrás o de no practicar, ¿verdad? Muy bien, en las Sagradas Escrituras pues podemos ver el pensamiento de pronunciar juicio sobre otras personas siempre es una actividad reservada para Dios solamente. Solo Dios puede juzgar
a los seres humanos porque solo Dios conoce todas las cosas, incluyendo lo profundo del corazón, ¿verdad? Solo Dios puede juzgar, porque solo Dios conoce todas las cosas. Nosotros no. Los seres humanos, nosotros tenemos una perspectiva muy limitada. No sabemos todas las cosas. No conocemos el corazón de todas las otras personas. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios tiene ese conocimiento. Y por esta razón, solo Dios es quien juzga, ¿verdad? Otros pasajes en el Nuevo Testamento hablan también de esta prohibición de juzgar a los demás. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 1. Romanos también capítulo 2, verso 1. Y Romanos capítulo 14, verso 4. Y tal vez de todos estos el ejemplo más interesante se ve en Santiago capítulo 4, verso 12, como también Santiago capítulo 5, verso 9. Esos son otros pasajes donde podemos ver esta misma prohibición. No debemos juzgar, no debemos condenar, ¿verdad? Ahora, la segunda parte de este verso, pues, el verso 37 que estamos viendo, resalta la idea de que Dios hará con nosotros así como nosotros hemos hecho con otras personas. Si nosotros condenamos a otras personas, Dios podrá condenarnos a nosotros mismos, ¿verdad? El Señor Jesús dice que debemos estar más prestos para perdonar, es decir, soltar o dejar pasar por alto ciertas ofensas. Al decir esto, pues, se enfatiza más la idea de demostrar gracia hacia otros, compasión y perdón, en vez de tomar el lugar de Dios para querer juzgar a otras personas. Si más practicamos este tipo de tratamiento hacia los otros, entonces Dios hará de esta misma manera también con nosotros, lo cual es algo bueno, obviamente, ¿verdad? Ahora vemos en el siguiente verso, pues, siguiendo la misma idea, el verso 38, donde el Señor dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Bueno, como decimos, aquí el verso 38 sigue o continúa la misma idea, ¿verdad? Solo con otro ejemplo. Y otra vez podemos ver el segundo mandamiento positivo que se menciona. El primero era ser misericordioso. Aquí dice dar, ¿verdad? Dar de una forma muy especial. La forma que está resaltando aquí es dar como Dios da. Ahora otra vez, Dios da lo bueno hacia todos, ¿verdad? Dios es bueno para con todos. Así debemos ser nosotros. Y aquí se usa un ejemplo para ayudarnos a entender esto un poco más. Se usa la figura de medir. Y dice el Señor, especifica el Señor, que se debe usar una buena medida, lo cual enfatiza otra vez la acción buena o positiva que debemos nosotros los cristianos tener en nuestro tratamiento de otras personas. Pero vamos a hablar un poco más de esta figura, la buena medida. ¿A qué se refiere? Bueno, es la buena medida, es aquella que, tomando el ejemplo de una canasta de trigo, y aquí en este ejemplo el Señor está diciendo que nosotros, los cristianos, somos como vendedores de trigo y las otras personas son las personas que vienen a nosotros para comprar el trigo. Entonces, dice el Señor que debemos tratar a otros como si les estuviéramos vendiendo trigo, diciendo que debemos tomar la canasta o la bolsa de la persona que trae y llenarla de trigo. Y una vez que está llena esa bolsa o esa canasta,
debemos apretar el trigo hacia abajo, y por eso dice una buena medida que es apretada. La idea es que queremos aplastar el trigo para que haya el espacio máximo para poder llenar más con trigo, ¿verdad? Entonces, una medida apretada para asegurar que estamos dándole lo máximo, ¿verdad? Al cliente o a la persona. Entonces, después de esto, el Señor dice, también es remecida, que quiere decir que es sacudida. Entonces, tomamos la bolsa que acabamos de apretar y la sacudimos un poco para que los granos se vayan yendo hacia abajo todavía más. La continuamos a sacudir para que otra vez haya lo máximo espacio para luego nosotros hacer ¿qué? Poner más grano en la bolsa. Entonces hemos aplastado el trigo, hemos remecido, ¿verdad? Hemos sacudido y hemos llenado más de trigo para otra vez darle lo máximo posible a la persona. Y dice que una vez que esto ha sido hecho, entonces tenemos la cantidad máxima que le estamos dando a la persona. Es una buena medida, ¿verdad? Entonces le hemos dado todo lo bueno posible. Pero aún dice que una vez que hemos hecho estas dos cosas, apretado, sacudido, hay una cosa más que debemos hacer y eso es llenarlo de nuevo, ¿verdad? Al nuevo límite. Entonces, hemos hecho todo lo posible para darle la cantidad máxima de grano a la persona que está comprando, ¿verdad? Ya no hay lugar para echarle más, para darle más. Entonces, esta es la idea. La canasta o el saco de trigo ahora está rebosando tanto. Hemos llenado la bolsa de la persona hasta el límite. Está rebosando, ¿verdad? El trigo casi se cae. Es como la figura que se menciona en Salmos 23, que nuestra copa está rebosando. Dios nos llena con tantas cosas buenas que en nuestra copa pues está cayendo el líquido. Aquí el grano se está cayendo porque le hemos dado lo máximo a la persona. Entonces, esta acción, ¿verdad?, que está describiendo aquí, es la idea de la generosidad con la que tratamos a otras personas, la bondad con la que tratamos a otras personas. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos tratando a otros de esta manera? Asegurando que le hemos dado todo lo bueno posible, toda la gracia, toda la paciencia, todo el perdón, todas estas cosas que el Señor está diciendo, ¿verdad? Esta es una buena medida y queremos tratar a las personas de esta forma. Entonces, este es el resultado de lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Las acciones que el medidor toma para asegurar que le ha dado lo máximo de bueno a la persona. Otra vez el verso 38 aquí al final dice, la segunda parte, que Dios hará con nosotros de la misma manera que nosotros hemos tratado a los demás. Y esta es la parte importante. Si queremos recibir de Dios lo máximo de bueno, entonces primero debemos nosotros tratar a los demás con esta medida buena, dándoles todo lo posible de bueno en nuestro tratamiento, ¿verdad? Bueno, esto nos lleva pues ahora al verso 39. Y dice el Señor, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Bueno, aquí dice Lucas que el Señor les comenzó a hablar en parábolas. Para ilustrar las ideas de las que está hablando el Señor o para ilustrar los principios, ¿verdad?, que quiere comunicar, el Señor les cuenta una serie de ejemplos o parábolas, como dice aquí el texto.
Las parábolas muchas veces se usaban de esta forma por los maestros para ilustrar los principios que estaban tratando de comunicar, sus enseñanzas, ¿verdad? Para darles a los oyentes otras maneras para entender la lección. Era una forma para ayudar a clarificar a veces, ilustrar y dar ejemplos. Y bueno, el primero aquí que da tiene razón, ¿verdad? Porque dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Claro, esto es obvio. El resultado sería que los dos caerán en un hoyo. Este resultado es obvio, ¿verdad? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero, en contraste, la relación entre un discípulo y su maestro sí es diferente, ¿verdad? El discípulo recibe instrucción de su maestro. El discípulo no es superior o mejor que su maestro, pero con la imitación de la conducta y la enseñanza del maestro, el discípulo puede llegar a ser como el maestro. Esta es la idea de ser perfeccionado, ¿verdad? Es decir, yo aprendo de un maestro y yo puedo imitarle a él y de esta forma mi comportamiento es como la del maestro. Un buen discípulo pues sigue y puede imitar el buen ejemplo del maestro, como estamos diciendo. Este es el punto del Señor aquí que está tratando de hacer. Nosotros, los cristianos, dice Jesús, somos discípulos de Dios y por esta razón no pensamos que somos mejores que Dios, ¿verdad? Dios juzga, nosotros no podemos juzgar. En vez de eso, nosotros no juzgamos, pero perdonamos, imitamos a Dios, porque estamos tratando de ser buenos discípulos de cómo Dios trata a otras personas. Queremos hacer como Dios hace. Esta es la meta de la vida cristiana y de cada discípulo de Jesús. Queremos imitar la forma en que Dios hace con todos. Nosotros queremos también practicar lo mismo, ¿verdad? Ahora, y vemos cómo continúa en el verso 41 esta misma idea. Dice, ¿por qué, miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Ok, aquí está el otro ejemplo. Jesús acaba de usar un ejemplo que tiene que ver con la vista, ¿verdad? Dos ciegos, no puede uno guiar al otro ciego. Entonces aquí en el verso 41 continúa con la misma idea de aquellos que pueden ver y los que no pueden ver, ¿verdad? Porque tienen pajas y tienen vigas en sus ojos, ¿verdad? Ese es el ejemplo. El punto que debemos ver aquí es que todos tenemos algo en los ojos, ¿que no? Todos tenemos paja en el ojo, viga en el ojo. Es decir, todos nosotros como seres humanos tenemos pecado, ¿verdad? Porque la viga y la paja son símbolos del pecado. Todos los tenemos, todos tenemos algo en el ojo. Y en vez de estar listos, dice Jesús, para condenar a otros por sus pecados, las pajas que tienen, debemos primeramente practicar gracia y misericordia y compasión y perdón, todas las buenas cosas, ¿verdad? La buena medida. Debemos practicar estas cosas con ellos, hacia ellos, porque, y aquí está el punto, reconocemos que nosotros también tenemos las mismas faltas y pecados que ellos. Y aquí se resalta nuestro pecado con el ejemplo de la viga, ¿verdad? Es una tabla grande en nuestro ojo, es un pedazo grande de madera. El punto es, la viga enfatiza la idea del pecado propio que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos pecados, ellos, nosotros, yo,
¿verdad? Y esta es la idea de Jesús. Enfocar en mejorar nuestra propia vida antes de tratar de condenar a otros por las cosas que ellos hacen. Y vemos aquí en esta última parte del 42, el Señor usa una palabra muy fuerte, dice hipócrita, ¿verdad? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Ahora, la palabra hipócrita es la que digo es una palabra fuerte. Esta palabra demuestra una actitud de decir una cosa mientras que practicamos otra, ¿verdad? Nuestras palabras no corresponden con la forma que estamos viviendo. Aquí en este verso, pues, podemos decir que somos hipócritas si queremos condenar las faltas de otros al estar ciegos a nuestras propias faltas. La vida cristiana se trata más de trabajar en nuestras propias vidas, como estamos diciendo, ¿verdad? De mejorar nuestras propias actitudes, de quitar de nuestras vidas las tendencias que nos pueden llevar a cometer el pecado antes de estar listos y dispuestos para condenar a las otras personas por sus pecados. Cristo está hablando pues aquí de una práctica de autoanálisis. Debemos ver a nuestras propias vidas, de estar más listos para dar buenas cosas a otros en nuestra consideración de ellos y enfocarnos en mejorar nuestras propias vidas ante Dios para poder recibir en cambio de Dios las buenas cosas para nuestras propias vidas. Entonces, en verdad se tratan de unos pensamientos claves. Número 1, tratar a los otros de la mejor forma que podemos. Perdonar, ser misericordiosos con ellos, ¿verdad? No condenar, no juzgar. Número 2, para ver y esperar que Dios nos trate de una forma de igual forma en que hemos tratado a los demás. Queremos recibir de Dios buenas cosas. Queremos imitar a Dios en esto, ¿verdad? Y luego, número 3, para ver a nuestras propias vidas y decir dónde necesito yo mejorar mi propia vida, qué necesito dejar de hacer, qué necesito quitar de mi vida, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, claro. Estas son las ideas básicas de las que está hablando el Señor Jesús en este pasaje. Así que es una lista, pues sí, algo alta en cuanto a nuestra propia moralidad. Una lista no fácil para hacer, pero una que se espera de cada uno de nosotros que nos llamamos discípulos del Señor. Bueno, hermanos, pues espero que la lección nos ayude en nuestras propias vidas. Nos veremos, Dios mediante, en la próxima lección, donde seguiremos estudiando más del Evangelio de Lucas. Hasta entonces, pues, estén muy bien. Reciban un gran saludo, como decimos siempre, gracia y paz.